buenas noches, bienvenidos de nuevo a Lo Bien. Hoy el tema es muy bacano, muy rico de conversar además, porque toca, pienso que muchos aspectos que nos ha tocado vivir a los jóvenes en esta ciudad en los últimos 10 años, por decirlo menos. El tema de hoy es el rock. Tenemos como invitados a dos personajes muy importantes dentro del cuento de la música rock y lo que culturalmente ellos significan en Medellín. Ellos son Elkin Ramírez. Elkin, gracias por venir. Mucho gusto. Elkin, pues como todos saben, es el líder y fundador de la agrupación Kraken. Y además nos acompaña también Carlos Iván Ruiz, quien músico, investigador de este cuento, que también nos acompaña en el programa de hoy. Carlos, gracias por venir. A vos, Camilo. Sí, gracias. Bueno, como ven entonces, el tema de hoy es el rock. Vamos a ver entonces un documental de la serie de Muchachos a lo Bien, que fue realizado en 1995. Les voy a leer la sinopsis de este documental, después entonces lo vemos, y cuando lo veamos entonces volvemos para que conversemos con ustedes y con estos personajes acerca de este tema. Dice así: historias de rock. En este primer capítulo, los personajes se concentran en la concepción que tienen de la vida, dan sus opiniones como personas, fuera del estereotipo de músicos, presentan sus ideas a través de los testimonios de bajistas, guitarristas, vocalistas y distintos integrantes de bandas de rock, mostrándose primero como seres humanos con sueños y ambiciones antes que rockeros. El documental le da la oportunidad de hablar a los que nunca la han tenido y da una mirada amplia sobre las disímiles formas en que los músicos y amantes del rock van contando sin prejuicios sus ideas, sus opiniones y su mirada sobre la ciudad. Les quiero advertir que el documental tiene de pronto en ciertas partes un lenguaje un poquitico fuerte, así que pues, si hay niños cerquita o cualquier cosa, por favor tengan mucho cuidado. Recuerden también que nos pueden llamar a la línea gratuita 9-800-42-42-24 para que se comuniquen con nosotros y conversemos. Y además recuerden que después de este programa sigue a las más tardecitas, ¿qué horas? 8:30 de la noche, sigue Radio U, un programa que también es en directo en el que ustedes también pueden llamar y conversar con nosotros. Vamos a ver el documental entonces y ya volvemos. A otros géneros musicales tiene una diferencia fundamental y es el tipo de sensibilidad que logra construir en el oyente. El rock se interesa por tópicos de la vida cotidiana que tradicionalmente otros géneros musicales no tocan o no tiene a bien dar cuenta de ellos. El rock, por ser una manifestación eminentemente juvenil desde sus comienzos, se interesa por el lado más existencial de las cosas sin dejar de tocar el lado contrario, es decir, las polaridades que son inmanentes a todo proceso vital. En el rock se habla tanto de lo oscuro como de lo claro, del amor, del odio, del bien y el mal, aunque sean, digamos, tópicos abstractos. El rock posibilita en el oyente y en el practicante una apertura mucho más amplia que los otros géneros que muchas veces se inscriben solamente en manifestaciones culturales tradicionalistas, como es el caso de los géneros folclóricos. Bueno, ya estamos aquí de regreso otra vez. Recuerden por favor llamarnos a la línea 9-800-42-42-24 por si tienen alguna pregunta, si quieren participar de la conversación. Además les cuento que les vamos a regalar boletas a las personas que llamen para el concierto del Túnel, que es el sábado 2 de diciembre a las 4 de la tarde en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco, para que sepan que tenemos boletitas para regalarles. Bueno, ya entrando en el tema, a Elkin y Carlos, ¿cómo les pareció el documental? Una gran realidad, además porque son conceptos muy claros, muy personales, muy directos y que dejan un gran aporte, porque todos ellos vienen de personas que están involucradas directamente con el rock y de una u otra manera todo aquel que vive lo que hace es el mejor testigo que uno puede escuchar de algo que innegablemente existe, como en este caso es el rock. Muy interesante. Para mí es una reafirmación, puesto que participé en él ya hace algunos años. Una reafirmación porque es constatar que, aunque ciertas cosas en mi vida personal han cambiado, esta, al menos en lo esencial, no.
O sea, sigo pensando lo mismo. El rock sigue siendo para mí, en esencia, como lo dije, lo mismo que expresé en aquella oportunidad. Sigue siendo ese lente por el cual miro la vida y que me ha aportado tantas cosas positivas. Bueno, en el documental uno podría decir que ve como musicalmente como cosas distintas, a pesar de que todas son rock, ¿cierto? Ahora hablando con Elkin, antes del programa, me contabas que antes el rock, los rockeros éramos un solo como ente y todos nos reconocíamos como tal, pero que después pasó algo muy particular y fue como esa división. Sí, sí. No solamente en Colombia, en el mundo entero. Pero todas las personas que se fueron involucrando a nivel musical, a nivel artístico y a nivel de producción artística fueron aportando, y esto le dio la capacidad de ramificarse, porque no todos vemos el mundo bajo la misma óptica, con el mismo lente, y de ahí nacieron tendencias, como en este caso igualmente pasó con la pintura, que tú ves que los artistas no solamente de cierta época, todos son expresionistas o no son impresionistas, aunque sean contemporáneos. Y en aquella época aquí en Medellín pues llegó el fenómeno que todos éramos rockeros, y luego ya no éramos todos rockeros, sino que empezamos a ver la diferencia entre un punkero, un metalero, un new wave, un rockero. Sí, el rockero es el clásico. Pero esto enriqueció mucho más el ambiente, aunque toda ruptura o toda revolución que se genera a través de muchas manifestaciones, desafortunadamente traen consecuencias pues drásticas, como en este caso que mucha gente murió, porque a eso se le sumó las diferencias sociales, las necesidades básicas y fundamentales de vida como ser humano, y que se necesitaban expresar ante un medio sordo y mudo, que en este momento lo estamos viviendo. Inclusive hay mucha gente que no quiere caer en cuenta de que nuestro país está en guerra, sino que eso no lo opacan, y Colombia está en guerra. En esa época lo que quería supuestamente la juventud expresar era que todos teníamos derechos como seres humanos, pero que muy pocos realmente podíamos acceder a esos derechos con propiedad, con autonomía, y el rock ha servido para eso, y me encanta que eso haya pasado. En ese sentido, hablando de las diferencias que se crearon con respecto al rock, ahora me comentaban también que infortunadamente pasaron cosas pues violentas, y que muchos rockeros y gente vinculada con el cuento murió, pues en una época habían listas y todo el cuento, ¿cierto? Por intolerancia no solamente con respecto musicalmente, sino también como económicamente y socialmente, ¿cierto? A pesar de que el rock pues le gustaba tanto al de la comuna tal de la noroccidental como al de la comuna del Poblado, había, como no, pues a pesar de que nos gusta lo mismo. ¿Ustedes cómo vivieron esa época y cómo la sintieron? A ver, de alguna manera yo creo que a él que le tocó un poco más fuerte que a mí. Es curioso, yo en esa época estaba en un grupo llamado Grafito, y teníamos una tendencia que ningún otro grupo lo tenía en Medellín, que era una fusión entre la nueva canción latinoamericana y el rock duro. Los metaleros, los que se autodenominaban de esa manera, de una forma radical, nos tildaban de neo-hippies y no nos veían como algo, digamos, nocivo o contrario a ellos, como si veían, por ejemplo, los punks. Pienso que a Elkin, y él pues hablará con más propiedad acerca de eso, a Elkin le tocó afrontar una situación más pesada, puesto que su grupo ha sido más incomprendido desde ese punto de vista de la posible filiación que puedan tener con estrato económico, con ideología. Se les ha llamado burgueses, siendo que la cosa no es así, no es la realidad que Kraken vive. Y en algún momento pienso que fue dura la situación, o fue de pronto un poquito premiante saber que simplemente era un grupo con una propuesta específica dentro del gran movimiento rock, y que estaba seccionado por los mismos integrantes o seguidores del movimiento. Sí, no sé si pues él de pronto nos puede aclarar eso. A ver, fue algo muy particular, porque
cuando siempre hemos pretendido darle una élite, o más bien un punto fino, elegante, sobrio a lo que es el rock nacional, de lo cual hemos sido bandera siempre, la gente nos ha atacado porque le hemos tratado de dar a conocer a todas aquellas personas que tienen el prejuicio de que porque tú eres rockero o haces rock, entonces es sinónimo de marihuana, de drogadicción y de violencia, cuando no ven la persona que se sienta a escuchar tangos o música arrabalera, como se dice, se bebe todo el sueldo con una prostituta en las rodillas, va a la casa, golpea a la mujer, no lleva a mercado, no paga el arriendo, no le da estudio a sus hijos, y ese es folclore. Entonces a ese sí lo respetas porque eso está permitido. Y nosotros cogimos el rock desde ese punto de vista oscuro y tratamos de llevarlo a lugares como el Metropolitano, donde las puertas estaban cerradas, para un lugar que nos pertenece a todos, porque se hizo con impuestos pagados por nuestros padres y por nosotros mismos, y era para mí una cosa contradictoria que tú tocaras las puertas de un recinto como el Metropolitano y no te lo abrieran. Hicimos que lo abrieran, demostramos que el rock era cultura, porque tenía puesta en escena, porque tenía un tratamiento a nivel conceptual, a nivel artístico, y desafortunadamente todo esto se ha venido en contra de la banda, porque hay muchas personas que quisieran de pronto que se les tomara o se les prestara un poco de atención referente a lo suyo. Y yo lo respeto. Me gustaría mucho que llegáramos a tener la oportunidad de subirnos a un escenario y compartirlo con bandas punk, con bandas de metal, con bandas de New Wave, bueno, como se llamen ahora, o alternativo, pero que haya una actitud no de guerra entre los mismos actores que somos los artistas o los músicos, porque ese es el problema que se ha presentado, y es que nos creemos los unos enemigos de los otros, y eso mismo se gesta entre el público. Y yo pienso que si la música se hace basada en la armonía, no tiene por qué haber ese tipo de actitud que genera solamente violencia y agresión física y verbal entre nosotros mismos. Ha sido muy duro para Kraken, muy difícil, nos dicen burgueses porque simplemente he tratado de sacar de abajo, de lo subterráneo, de lo mal habido, de lo mal visto, el rock, y creo que lo hemos puesto donde se merece, pero si eso ha costado toda una vida de trabajo y se ha logrado, yo creo que ha valido la pena, porque ahora uno ve la evolución, la gente tiene una actitud diferente, el público tiene una actitud diferente, los medios, hay programas como este, por ejemplo, que hace 15 años no existían, entonces mira que uno ha aportado y ha sido muy importante haberlo hecho y haber tomado la determinación. Además que... Sí, ya notar algo que me parece fundamental. No solamente ese rechazo y esa tensión se ha visto dentro del mismo movimiento, sino entre la sociedad en general. Hay algo que de pronto no hemos caído en cuenta, sobre lo cual no hemos caído en cuenta, y es que el rock no es folclore de ninguna parte. Es tal vez el género musical más universal que existe. No hace gala de localismos y se vuelve estático en eso, sino que trata de enfocar las vivencias de ese sector de la humanidad llamado juventud, y juventud no está hablando solamente del aspecto cronológico, hay personas que son muchísimo más jóvenes que los veinteañeros y tienen 60, 70 años, y plasmarlos desde un punto de vista artístico que hace parte de un, ya podemos llamarlo de esa manera, diagnóstico cotidiano de la realidad, como lo hacen otras formas artísticas. Y hace parte de nuestra cultura. El rock hace parte de la cultura de Colombia y la cultura de Medellín. Es música hecha por nosotros. Alguna vez Elkin y yo hablábamos, ¿cuál es la música colombiana? La música que le gusta a los colombianos, la música tradicional en Colombia, los ritmos originarios de aquí, o la música que hacen los colombianos, independientemente del género. Si a eso vamos, entonces no habría por qué escuchar música clásica, si el argumento es tenemos que ser autóctonos y regionalistas, porque la música clásica es en su 99% europea. Si a eso vamos, entonces las cosas tendrían que estar enfocadas desde ese punto, y pienso que es erróneo. Claro. Tenemos una llamada, nos llama Alejandro. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien. Contanos. Tengo una pregunta para Carlos. Adelante. ¿Vos sos de aquí en Medellín? Sí, yo soy de aquí de la ciudad. ¿Vos no sabes si aquí hay grupos así que tengan auge de grunge? ¿Que tengan qué, perdón? Auge de grunge. Así, música grunge. De grunge. A ver, hasta hace poco, pues estoy un poco desvinculado pues como de la evolución última del movimiento. El último grupo que yo puedo identificar como grunge era Juanita Dientes Verdes. Creo que ya no están activos. No sé si hay alguno que haya continuado con eso. Realmente pues es lo que te puedo contestar, es la última información
percepción que tengo, ¿no? Lo que pasa es que eso ha ido variando mucho. Eso también es otro de los aspectos que han caracterizado el rock en la ciudad. Los géneros no se han mantenido, digamos, de los últimos 10 años hacia acá de una manera tan continua como ocurría, por ejemplo, en los 80s. Ya es difícil incluso catalogar el trabajo de ciertos grupos porque hay un sincretismo, es decir, una amalgama de elementos y de características, como pasa, por ejemplo, con grupos extranjeros que son modelo para eso, como los mexicanos. Empiezan a involucrar elementos de otros géneros y se diluye un poquito la caracterología básica de un género. No, y algo más triste, y es que supuestamente quienes empiezan como rockeros terminan haciendo vallenato o terminan haciendo mapalé con guitarras eléctricas. Entonces no son todos los que estamos ni estamos todos los que somos, y ya es difícil entonces entender que si la persona está involucrada en el rock es porque realmente siente que es alguien que asumió ese compromiso social, o es una persona que está buscando la alternativa entre el rock para ser famoso, para protagonizar o para buscar alguna entrada económica. Entonces es un poquito difícil ahora, y es triste que quienes han seguido o hemos seguido trabajando contra viento y marea, nadie nos tenga en cuenta para muchas cosas, y aquellos que han cambiado de la noche a la mañana y empezaron como ponqueros y terminan haciendo rock colombiano a la mexicana, sean supuestamente quienes representen a todo un movimiento, o aquellos que yo los llamo los desertores del rock, quienes supuestamente ya no son rockeros, nos hicieron o trataron de convencernos de que eran los rockeros, ahora realmente reciban más méritos que aquellos que estamos todavía firmes a subir la cuesta, ¿sí? Que es difícil subir la cuesta porque tienes que ir despacio, porque hay un abismo que si te vas y nadie te recoge, a formarte a través del dolor, porque es a través del dolor que se forma el carácter, y tú tienes que vivir esto en carne propia, y a entender que el rock es una cosa de principios, porque el arte, o el artista más bien, que no asume ningún compromiso social, no puede llamarse artista. Y resulta que de pronto los jóvenes o quienes se involucran con el rock, en este caso los rockeros antioqueños, muchos de esos grupos empiezan, los ves tocando hoy un hard rock o un grunge, y el día de mañana me dice, no, es que ya estoy tocando salsa porque es que eso no me dio la plática que yo quería. O segundo, lo más triste todavía es que, hombre, yo también tuve el cabello largo, yo fui rockero. Qué tan charro que tú puedes ser rockero solamente hasta los 20 años, pero puedes ser vallenatero y salsómano toda la vida, como si eso se cambiara quitándote la ropa. Entonces hay unos prejuicios que realmente por concepción acultural tú te los crees, y entonces te apropias de algo que no eres, y cuando ves que no es tan fácil, te cambias la ropa y dices, no, ya no soy bombero, soy policía, ¿a quién hay que arrestar? ¿Cierto? Entonces, es eso yo creo que lo que también ha venido sucediendo. Anotando también que dentro del discurso de él, que no solamente tener el cabello largo es un signo de ser rockero, no es el único signo, es simplemente una elección personal, porque muchas personas que están fuera del ámbito del rock identifican que es un cliché nuestro, es como una posición muy porfiada, rockero, entonces seguramente es peludo, o es peludo porque es rockero, o para ser rockero se necesita ser peludo. Eso simplemente es un signo externo de una convicción personal acerca de la corporalidad. Eso es todo. Tenemos otra llamada. Lina Marcela, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Contanos. No, mira, lo que pasa es referente al tema que estaba diciendo ahorita sí, que la mayoría de los grupos empiezan pues con un tipo de música. En ejemplo, hay muchas agrupaciones que han hecho lo mismo. Y sí, de verdad que admiro bastante a cada quien, porque su música ha sido casi siempre igual y me fascina. Pues es uno de mis grupos favoritos, ¿verdad? Pero pues era eso, la mayoría de la gente injuzgan mucho, porque aquí se juzga mucho eso. Claro. A que empiezan con el ritmo así como empezaron, creo que no, o más pesado, ¿sabes? Y a la final terminan tocando casi que trova cubana o... Sin desmeritar la trova cubana, pues. No, estamos hablando de desmeritar un poder ninguna tendencia, una seriedad, sino que es como ver de pronto a Silvio Rodríguez mañana encima de un escenario con una peluca y imitando a Jimi Hendrix, o sea, y ya él dice, no, es que yo ya no tengo nada que ver con la trova cubana porque es que eso no me dio, entonces ahora lo que yo sé es que si me pinto de negro y me pongo una peluca y toco la guitarra como Jimi Hendrix, de pronto esa es mi solución. Y eso lo hacen aquí. Claro. Muchas gracias a... Sí, Alina. Muchas gracias. El rock sí fue o sí ha sido, ustedes que tienen tantos años,
más de 10, 15 dentro del cuento. ¿Sí fue un fenómeno destructivo en Medellín? Yo pienso que no. Lo que ha sido un fenómeno destructivo y lo sigue siendo es la actitud personal de cada cual. En los seminarios que yo he dictado, pongo un ejemplo que me parece que clarifica el asunto. Tú con un cuchillo, el mismo cuchillo, puedes ponerle mantequilla a tu pan o matar a una persona, y la culpa no es del cuchillo, es de quien lo manipula. El rock ha sido como una especie como de papel higiénico, de toalla, donde todo el mundo se limpia. Todo el mundo no. Aquellas personas que tienen algunas carencias o tienen resentimientos no resueltos y justifican sus malas acciones y su mal proceder diciendo soy rockero, y lo único que hacen es ensuciar aquello que dicen amar tanto. Yo pienso que el rock no tiene la culpa, son las personas que toman posiciones individuales equivocadas. Claro. Con respecto a eso, Carlos, vos sos psicólogo, ¿cierto? Además, pues, de todo este cuento que venimos hablando. Y trabajo con él en este momento, claro, que me alegra mucho. Soy el técnico de sonido de Kraken en la actualidad. Háblanos de la tesis tuya. La tesis mía, bien. La tesis mía fue realizada en el año 92, desde el 90 al 92. Ajá. Y su tema era autorrealización en los músicos de rock de la ciudad de Medellín. ¿Qué es la autorrealización? Así a grandes rasgos, es una tendencia general que tenemos todos los seres vivos, y en especial los seres humanos, a hacer de nuestra vida y nuestra existencia algo que trascienda, llegar a un punto culminante a través de un proceso de vida. En este caso, el rock fue tomado como una de las principales cosas que llevan a la autorrealización, una labor a la cual uno se entrega con devoción, con dedicación, llámese trabajo, llámese vocación, y encontramos unas cosas muy interesantes. Dentro de los parámetros de la autorrealización que se trabajan, que eso es universal, no tiene específicamente nada que ver con el arte, puede ser cualquier tipo de labor, hay unas condiciones que hay que cumplir, y podríamos decir que a priori las personas que están afuera del ámbito del rock dirían, no, es que los rockeros no cumplen con ninguna de ellas: aprecio por la gente y por las cosas, sentido de realidad, disciplina, autodisciplina, capacidad para regocijarse con las cosas, lo que se llama en cierta teoría, para no ahondar en esto, experiencias cumbres, o sea, capaz de trascender el plano de lo material y lo inmediato hacia algo un poco más allá espiritual. Y encontramos que los rockeros puntúan mucho en esto. Son personas que profesan un profundo amor por los demás, por lo que hacen, por sus compañeros de trabajo, por sus familias. Les preocupa el medio ambiente, les preocupa la realidad del país. Entonces es grato saber que eso ocurre. Lo que pasa es que no hay que confundir la ideología y los principios con el lenguaje. No estoy diciendo que el lenguaje del rock sea siempre tosco, hiriente, no. Hay algunas tendencias que lo utilizan porque creen que ese es el medio. En el rock hay una gran diversificación y cantidad de elementos muy positivos, hay mucha poesía. Lo que pasa es que hay que adentrarse en el mundo del rock para entenderlo. Claro. Tenemos una llamada. Jorge, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, hombre. Bueno, contanos. A ver, yo les tengo una preguntita a contar a los dos invitados, y es acerca de esa fusión que se ha venido dando últimamente entre lo que uno podría decir rock y el hip hop. Uno ve agrupaciones como lo de Korn o Limp Bizkit, que son admiradores fervientes de lo que es el movimiento del rap y del hip hop. Yo quisiera saber, contestar las cosas son válidas, qué tanta validez le dan ellos a esta nueva fusión, y no sé, y si la ven como un progreso o como una transición de lo que es la modernidad del rock. Muchas gracias. Ok, Jorge, gracias a vos. Pues a ver, con todo respeto, que es para mí es de pronto el punk moderno. Tiene más elementos a nivel de sonido porque hay más tecnología, pero es el punk. Yo no lo veo como una fusión, sino que lo veo más bien como una respuesta tecnológica a una limitante que tenía el punk en los 70 y a principios de los 80, y ahora se puede hacer con más libertad y tiene más infraestructura, hay más medios de comunicación y más vías de comunicación, como canales privados donde se puede hacer llegar esta música que no se podía lograr hace muchos años, hace 15 o 20 años. Claro. Toda tendencia y propuesta es válida, como toda contrapropuesta es válida, hay que escucharlo y hay que respetarlo. No tengo nada que ver personalmente con dicha tendencia porque no es lo que a mí me llena ni me instruye, porque cuando yo voy a estudiar es muy diferente a cuando voy a apreciar. Entonces, yo puedo entretenerme con un miquito en un zoológico mientras se come el banano,
pero si en realidad voy a estudiar la fauna, no voy a hacerlo a través de ese mico, sino que voy a ahondar en literatura de la fauna y de la flora y etcétera. No está como muy relacionada de pronto la comparación que estoy haciendo, pero no son grupos para estudiar, sino grupos entretenedores de gente, cuando hay músicos que están haciendo música para formar gente, que son dos apreciaciones y dos actitudes totalmente diferentes, con todo respeto. Carlos, ¿qué pensás? A ver, él preguntaba acerca de si era un punto de transición o algo así. Para hablar de transición hay que vislumbrar que lo que viene después, ya sabemos que había antes, ¿no? Pienso que el rock ha caído dentro de algo que es lamentable, y es ser susceptible a las modas, ¿no? Si examinamos los 90s tuvieron un comienzo muy ligado a lo que fueron los 80s, y luego empezaron a cambiar vertiginosamente las tendencias, ¿no? Me parece que eso va diluyendo un poquito como la esencia de lo que se quiere proponer. Yo pienso que cualquier tendencia es válida siempre y cuando haya una solidez de las propuestas. Entonces, la gran mayoría de grupos, que para mí ya es algo personal, tienen algo que aportar en este momento, son grupos minoritarios y prácticamente desconocidos por los medios de comunicación. Estos son grupos que han tenido mucha publicidad en este momento y son como los líderes de lo que podría llamarse en este momento el movimiento rock, aunque yo pienso que el rock como movimiento ya murió hace mucho tiempo, ya lo que son trabajos individuales. Esa es como mi respuesta para nuestro televidente, ¿no? Recuerden que tengo ya... Eso no quiere decir que un sello fonográfico lo sea todo, para eso hay muchas otras propuestas, muchas otras maneras de comercializar la música, y no es una disculpa válida para que tú vendas tus principios, porque el artista que vende sus principios entonces no es artista, simplemente es una persona que trata de buscar a través del entretenimiento que puede ofrecer a los demás a través de lo que hace, la manera de él vivir, no importa qué es lo que tenga que hacer, si mañana se pinta de blanco el cabello o amarillo, y si mañana estaba cantando salsa, pues lo mismo cantar rock. Yo pienso que uno no debe ser extremista ni cerrado, pero sí tiene que tener claro que si uno ama algo, está convencido de por qué lo ama, y lo puede manifestar abiertamente y mantenerlo vigente por mucho tiempo, y eso te va a traer a ti, a través del tiempo, como proyecto artístico, te trae resultados. Pero lo que pasa es que hay que marcar la diferencia entre un producto comercial y un proyecto artístico. Los productos comerciales son perecederos y son cosas que se hacen a corto plazo, porque al hombre actual se le dice que todo tiene que ser rápido y todo tiene que ser ya, y si tú no te subes a cantar ya y ganas ahora que estás bonito y delgado y eres muy linda o muy hermosa y que eres modelo, entonces sal a cantar, cuando lleguen los 30 nadie te va a voltear a mirar, entonces no lo vas a poder hacer, que es una cosa diferente, se llama los entretenedores de gente. Pero el proyecto artístico son grupos que puedo mencionar algún grupo de pronto, Pink Floyd, y no suena por la radio, Sting, Peter Gabriel, y como ellos hay muchos en el mundo que realmente han entendido que su proyección de vida es a través de lo que hacen, porque lo que hacen es lo que son. Entonces, a todos los grupos que realmente quieran, o aquellas personas que están involucradas haciendo rock, y no solamente rock, arte en general, no se dejen convencer por el mecanismo ajeno de otras entidades que lo único que les interesa es explotarlos en el momento, utilizarlos o venderle la falsa idea de que si eso no es lo que está de moda, entonces no funciona. O no tiene valor. O no tiene valor. Tenemos otra llamada.